Bienvenida, bienvenido a Futuro Founder, mente innovadora que estás buscando visualizar como mejoras constantes y yo quiero aportarte valor hoy hablando de fenómenos emergentes. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way. Bueno, aquí tengo un guión que me he preparado que es, creo, interesante y vamos a ello. Vamos a abordar hoy un problema fundamental. Lo digo problema porque normalmente la detección de los fenómenos emergentes es algo que podemos hacer de forma intuitiva, las personas que intuimos la modelización de negocios, pero parece ser que no intelectualizamos del todo o no segregamos bien esta información y quiero al menos tener como una reflexión sobre esto para ver si yo puedo aterrizar cosas contigo y si tú puedes aterrizar otras y aumentar este centro notificador en la intuición, ¿no? y activarlo y dejarlo en sistema 2 para que opere de forma autónoma. Eso es un tema fundamental para cualquier emprendedor que quiera anticiparse a las tendencias del mercado, en estos fenómenos de world class, ¿no? Este fenómeno global. Pero vamos al fenómeno emergente y cómo determinar su visibilidad en el emprendimiento. Identificar fenómenos emergentes es crucial, pero no es suficiente. Es igualmente importante evaluarlos para saber si realmente vale la pena invertir en ellos o no. Te enseñaremos, bueno, no te voy a enseñar nada. Vamos a crear un sistema que al menos nos permita crear ese centro de señales o que detecte esas señales y filtre oportunidades y evalúe si un fenómeno está listo para ser aprovechado o si es mejor esperar a que mejore, se aposente, se vean, ¿no?, resultados, al menos claros, visibles, y luego con esas métricas entender si hay un fenómeno que va a ir más allá o simplemente va a ser burbuja o una explosión emergente en un sitio concreto o un fenómeno absolutamente global e increíble. La definición de un fenómeno emergente es una tendencia, patrón o cambio en el comportamiento del mercado que está comenzando a aparecer y tiene el potencial de transformar una industria, un sector, una actividad, incluso un producto, lo que sea. Los fenómenos emergentes se caracterizan por novedad, escalabilidad e impacto. Y ahora te voy a hacer un disclaimer. Fíjate que si tú eres un profesional del mundo de la consultoría, igual a ti esto te suena o realmente lo has estudiado, pero fíjate que en el 90%, en el 100%, no sé cuánto el porcentaje, el 70%, más allá de la mayoría absoluta, de la gran mayoría, estoy seguro que no nos paramos los founders y los workers a pensar en el fenómeno emergente como algo que se puede realmente intentar, ¿no?, comprender de forma más concreta, limpia, y que podamos también tomar decisiones para ver si nuestra empresa va hacia ese fenómeno emergente o no, si pasa por al lado, si realmente creamos un producto que conecte con ese fenómeno emergente mientras hemos en el pasado conectado con otros fenómenos que se han aposentado, se han madurado, que se han consolidado. Y fíjate, en este disclaimer también te hago, founder, que sepas que esto estaba relegado solo a las grandes consultoras, el pensar, ¿no?, de esta forma estratégica y con grandes planes y estudios. Esto ha cambiado. Tenemos acceso absoluto a esto y tienes herramientas. Puedes automatizarte fuentes de información, conectártelas. Te puedes crear tu propio centro de notificación. Tienes 1000 formas de hacerlo, modo usuario, modo ya admin o modo ya expert, y todas van a hacer que busques en esto, crear ese sistema. Uno, la novedad, que representa algo nuevo en el mercado que no esté explorado masivamente. En la escalabilidad, que tenga un potencial de tal magnitud que crezca y se pueda replicar en otros contextos, es decir, en otros países, zonas, regiones, y el impacto, que pueda realmente alterar de forma significativa los hábitos del consumidor o incluso la estructura del propio mercado que se ha creado o sector. Es decir, que si tú creas un elemento en el mundo de la alimentación que sea sintético, que reemplaza y mejora radicalmente un sector, pero también lo afecta, ¿cuánta cantidad de gente va a adoptar esto, ¿no? Y ahí tenemos grandes y claros productos que podemos analizar. Entonces, claro, tú puedes traer una innovación increíble, pero claro, a nivel nutricional, si es alimentación, puede afectar negativamente y hay que tener mucha evidencia científica de que aquello que traigo, aparte de mejorar, porque reduce impacto medioambiental,
que no reduzca el impacto positivo nutricional. Y ahí están todos los grandes retos en el mundo de la alimentación, de la formulación, ¿no? A nivel químico, a nivel tratamiento, a nivel producción, fabricación, incluso logística, pero en un orden de magnitud bastante alejado al importante que es este. Y la nutrición es el centro, ¿no? La salud. Por tanto, está muy regulado o sobreregulado, y eso es otro de los parámetros que también hay que tener en cuenta. Los escenarios clave para detectar tendencias. La capacidad de observar el entorno y detectar señales claras es esencial, crucial para captar fenómenos emergentes. Algunos escenarios de estos clave incluyen cambios en los hábitos de consumo, que podemos ya ir viendo, y lo podemos ir, de hecho, modo usuario, lo podemos ir observando. Fluctuaciones en la demanda de productos o servicios. Podemos ir preguntando en comercios en donde estemos si algo ha cambiado, hacer preguntas. Innovaciones tecnológicas disruptivas, avances en áreas como inteligencia artificial, energías renovables, blockchain, robótica, ¿no? Hay muchas innovaciones. ¿Cuáles son? Movimientos sociales y culturales, nuevas expectativas sobre sostenibilidad, inclusión, ética empresarial, hay que tenerlo en cuenta, cambios regulatorios, leyes, normativas que alteran el comportamiento del mercado y crean nuevas oportunidades. Si yo hubiese tenido esto en cuenta, más allá de la intuición, cuando me meto en un sector como el fintech tan difícil, que tengo que atravesar un montón de problemas para luego tener una solución que ni siquiera es fintech, pero ni siquiera es tradicional, y termino disrumpiendo el mercado, viniendo de una gran disrupción anterior que ni siquiera era la que elegí, que me volvió a llevar a otro sector disruptivo, que es un proceso real, sin hablar de qué proyecto. Ahí entiendo que yo no tenía, ni mis socios, del todo claro todo esto. Y esto es muy importante, profesionalizarlo en al menos un porcentaje dentro de tu hábitat, ¿no? de ser una persona que quiere fundar empresas. Si no, es como un fondo de inversión que no tiene claro hacia dónde va. Pero claro, aquí también podemos evitar muchos errores o elucubraciones negativas que haga que la sobreinformación que no nos permita innovar o crear nuevas empresas, porque podemos basarnos en suposiciones que el contexto pueden cambiar radicalmente todo, y esos parámetros y ese sistema de notificación que he creado yo mismo puede que ni siquiera me esté dando la información, porque debo de contrastarla con más elementos, que es el contexto, y ahí tener una intuición. Pero bueno, ¿cuáles son, ¿no?, esas cosas que hay que tener en cuenta, como el sistema de notificación y alerta? ¿Cómo lo implementamos? Implementar un sistema de notificación para detectar cambios es esencial para adaptarse a los fenómenos emergentes. Y aquí hay algunos enfoques. Monitoreo de redes sociales, medios digitales, noticias, técnicas de nicho, plataformas de análisis predictivo. Estas permiten prever tendencias basadas en el comportamiento histórico de consumidores y mercados. Leer informes, muy interesante. En los clústeres, si nos asociamos a clústeres de empresas, vamos a tener acceso a información de clúster, es decir, análisis de sector, mercado, incluso territorio y fenómeno global. Por lo tanto, podemos situarnos a nivel local y global y profesionalizar nuestra visión de lo que hacemos profesionalmente con la empresa y entender más, de forma más concreta, los fenómenos para poder predecir algo. Retroalimentación continua. Esto es lo fácil, ¿no? Es decir, si pongo sistemas de reseñas y de puntuación en todos los procesos de la empresa, pues voy a tener el mejor sistema de datos que alimente un modelo de datos que pueda consultar, mejorar, refinar y así incluso mejorar otras áreas como la captación de nuevos usuarios o de mejoras de producto, es decir, todo. Es una especie de círculo virtuoso increíble. E incluso ahí podemos hacer que ciertos patrones de información, taguearlos como incipientes comportamientos que están marcando una tendencia posible y ver si eso es real o no. Es decir, si en una app de una startup todo el mundo, ¿no?, en la grabación de las sesiones analizamos que hay un botón, ¿no?, desde el punto de vista del front UX, UI, vemos que aquí este botón le dan clic el 100% y este otro botón lo omiten y tiene una utilidad, ¿no?, segregada en utilidad en un orden de magnitud 2 con respecto a la primera, y resulta que no lo usan y no están exprimiendo el 30% de lo que quieres darle como valor o que perciban como valor. Por lo tanto, si solo usan una funcionalidad y no detectan que la otra está asociada y que puede mejorar incluso la número 1, perciben menos valor de eso. Entonces ahí está la reflexión. ¿Cómo podemos hacer que usen más el botón 2? ¿Y cómo hacer que la tendencia de que ves que ya algunos lo hacen, por qué lo hacen? Y ahí es donde podemos transformar
el botón 2 en algo más próximo a 1, que se entienda y ¿no? asigne más valor a 1, y en el futuro, cuando ya todo el mundo percibe el mismo valor, transformar 1 y 2 en un solo botón que haga más cosas. Por ejemplo, esas formas de agrupar, ¿no? aquello que pasa tiene que estar diseñado con estrategia para que realmente, ¿no? lo que percibimos como simple ¿no? como entrañe mucha reflexión y millones de euros seguramente, pero en tu caso tienes que hacerlo también. Y ahora voy a ir hacia atrás de vuelta. Si implementamos todo este sistema de notificación y alerta y lo hacemos también como un sistema que pueda notificarnos ineficiencias, ¿no? Fenómenos emergentes que sean fenómenos emergentes que tienden al error, es decir, fenómenos o malos hábitos y comportamientos o detección de errores y comportamiento que se pueda notificar y crear un sistema de notificación para cuando hay entregas deficientes también se hagan notificaciones y que no todo el mundo esté como informado. Bueno, cosas utópicas que me encanta como pensar y que creo que en el futuro las empresas van a lograr esto. Conquistar el máximo de eficiencia con el menor lag posible y con una intervención humana mucho más honesta y feliz. 4. Filtros de preguntas para validar el fenómeno emergente. Es decir, para validar un fenómeno, si es emergente o no, y si realmente entraña o tiene o detrás hay una oportunidad posible, deberíamos hacernos unas preguntas mínimas, como 7 concretas que te voy a decir yo ahora. ¿Es nuevo y relevante en mi sector? ¿El impacto es inmediato a largo plazo? ¿Es replicable en otros mercados, segmentos o contextos? ¿Existe evidencia clara de que va a crecer o está creciendo? ¿Hay métricas? ¿Está siendo adoptado por líderes de mercado o de forma incipiente por fenómenos emergentes o tribus urbanas o por dónde viene esto? ¿O viene de una raíz muy pequeñita que puede que la veas antes que cualquiera y seas tú un líder de mercado y lo hagas? ¿Responde ante una necesidad emergente o consolidada? Y de lo consolidado, pues quizás un desvío, pero que no represente... No, es decir, tengo Coca-Cola y necesito crear innovaciones para que tenga más categoría, ampliar más mi categoría. La Coca-Cola necesita adaptarse. Creo nuevos productos de esa categoría, subproductos, para ir ocupando más espacio en ese cambio de comportamiento y tendencia, aunque reine Coca-Cola, la cero, la descafeinada, va como cumpliendo nichos, ¿no? Y luego seguramente cree más bebidas, ampliando mi categoría con diversidad para que pueda conquistar más el mercado. Bueno, pues son preguntas que hay que hacer. La número 7, y la importante también, es: ¿las condiciones sociales, económicas y políticas favorecen, ¿no? este desarrollo? Es decir, ya hay un sandbox donde yo pueda implementar esa innovación y que encima pueda fondear, no solo con privados, sino con públicos, y que realmente haya una conciencia de que esa innovación es necesaria, pero que primero hay que testarla, ¿no? Como en el mundo fintech, con tantos otros, en la CNMV, pues, comisiones que hacen que evalúen, observatorios que evalúen, pues fundaciones que ayuden, subvenciones de... Bueno, pues ¿hay algo alrededor de todo esto o no lo hay? Este filtro te va a ayudar a discernir si vale la pena investigar más o si es mejor esperar y dejar ciertos fenómenos emergentes, ¿no? estudiados y guardados. ¿De qué sirve lanzarte con con una gran propuesta años antes si nadie lo va a entender, ni siquiera lo va a necesitar? Y crear la necesidad requiere de una divulgación tan extrema que puede ser 2 vías. Una, un fenómeno viral increíble como el de OpenAI, que de forma espontánea casi crece y casi es inexplicable por qué pasa, y a ese fenómeno tan rápido y tan global. Bueno, se puede explicar, ¿no? Resuelve algo de verdad y no lo que tú quieres resolver, sino lo que te pide el cliente, y de repente pues se vuelve, por efecto wow, viral, por lo que sea. Pues la tecnología estaba madurando bien y todo el mundo estaba hacia allí, pero ¿por qué eso pasa, no? Pero bueno, ahí contestar eso es muy difícil. Te invito a que busques también explicaciones. Pero ese fenómeno emergente viral es uno. Y luego es el de intentar la dominancia del mercado, pues invirtiendo billions, ¿no? Con un gran salto de capital, con una intensidad de capital tan grande que seas un Facebook y cuando se vuelve un poco viral lo lleves al siguiente fenómeno, ¿no? con el capital. O que suceda de forma espontánea y tengas la suerte de no tener ni que invertir un euro y que solo se vaya viralizando. Bueno, ese tercer factor es como dificilísimo, pero bueno, puede pasar. Vamos a evaluar la viabilidad de los fenómenos emergentes. Una vez
que valides, ¿no? El siguiente paso es evaluar su viabilidad. Utilizar este segundo filtro de preguntas puede determinar si tu empresa está preparada para enfrentarse a aprovechar esta oportunidad o no, y si este fenómeno pues, es para tu empresa, para una nueva empresa, para un nuevo producto, o para qué, o para quién. Y que lo des, lo inviertas y lo generen otros, o lo implementes en tu empresa y la lleves a otro nivel. Y casos hay infinidad, ¿eh? O sea, infinidad. Tienes, por ejemplo, Crocs, la invención de un nuevo material que se adapta justo también a la necesidad de más comodidad en un momento de que la gente pasa más tiempo y dices, hostia, wow, ¿cómo pasa ese fenómeno? Pues a veces estudiándolo o a veces pasa de forma espontánea porque uno descubre algo y momento eureka, momento de implementación, viralidad y pasa. ¿Se puede estudiar? Sí. Preguntas. 1. ¿Tengo los recursos necesarios? ¿Cuento con la tecnología, el talento y la infraestructura necesaria? Pues obviamente hacer una aplicación para HoloLens, que fue en nuestro caso, nos dieron fondos y tenía que invertir más de 200.000 euros como para que podamos tener un MVP de algo que era TRL1, que era en innovación, pues propiamente investigación, y TRL3, si quieres, de tener algo, pero en realidad ni siquiera era eso. Entonces, para salir al 6, que no recuerdo bien los niveles de TRL cuáles son, pero espera, voy a mirarlo ahora mismo. Los niveles de maduración tecnológica conocidos como TRL, Technology Readiness Levels, son una escala que mide el nivel de desarrollo de una tecnología desde la investigación inicial hasta su implementación comercial. Fue desarrollado por la NASA y es comúnmente utilizado en la industria, en la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Los niveles de TRL se dividen en 9 etapas. Número 1, concepto básico observado y reportado, que es el que te decía, una investigación fundamental, ciencia, principios básicos, una fase de exploración, donde la tecnología no tiene una aplicación práctica clara, que era el TRL1 que te decía. TRL2, formulación del concepto tecnológico. Los conceptos y las aplicaciones prácticas se proponen de manera preliminar. Aquí se identifican posibles aplicaciones, pero no se han llevado a cabo estudios detallados. En el TRL3 ya empezamos a experimentar la prueba del concepto. Se validan los principios básicos en un entorno de laboratorio, comienza la investigación y el desarrollo de aplicaciones específicas. En este entorno, un laboratorio no tiene que ser un laboratorio químico. Laboratorio se entiende a desplegar herramientas y empezar a experimentar y a validar. Pues entonces, el cuarto, que es la validación justamente, ya creas el componente, un prototipo, se ensambla, pues lo empiezas a validar y a probar si funciona en una escala pequeñita. Tienes métricas y ya vas al TRL5, validación de componente o prototipo en un entorno relevante. Se desarrolla un prototipo más avanzado y se prueba en un entorno que imita las condiciones reales, aunque sigue siendo una prueba controlada. TRL6, demostración de un modelo o prototipo en un entorno relevante. El sistema se prueba en un entorno relevante similar al de operación final, implica la construcción ya de un modelo que esté cerca del producto final. El TRL7 ya es la demostración de un sistema prototipo en un entorno operativo real. Es decir, que se lleva a cabo una demostración de ese prototipo a escala real en un entorno operativo real, se empiezan a entender los desafíos de la implementación. En un TRL8, sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones científicas, se ha completado las pruebas finales y la tecnología está preparada para ser comercializada. Es decir, podemos ya industrializar todo este proceso, que están integrados y probados. Por lo tanto, el TRL9 ya es un sistema probado y exitosamente operativo en un entorno real. Por lo tanto, ya podemos fabricarlo y la tecnología está en operación comercial, distribución, completamente validada y en un entorno real. Es una fase ya de maduración. Ya en esta fase es una maduración absoluta porque tenemos un sistema en el que ya tenemos unas definiciones y especificaciones que son esperadas, desarrolladas e implementadas, que ya garantizan que aquello que lanzas ya está. Por lo tanto, volvemos a las preguntas y decimos, vale, yo tengo los recursos necesarios para crear esto. Vale, ¿dónde consigo el plástico? ¿Cuáles son los tintes que utilizo? ¿Con qué máquina lo hago? ¿Dónde está la máquina donde lo hago? ¿Hay una unidad donde pueda fabricar en esa fábrica que está cerca de mi casa o tiene que ser en otra provincia o en otro país? ¿Cómo lo traigo entonces? ¿Cómo lo comercializo? ¿Cómo hago el front del negocio digital para que lo compren? ¿Cómo lo popularizo? Y cómo hago todo esto. ¿Con dinero? ¿Con mis recursos? ¿Qué tengo para hacerlo? ¿Existe ese mercado y es suficientemente grande o yo voy a abrirlo? ¿Hay early adopters? ¿Y cómo es ese mercado potencial? Pues los early adopters son aquellas personas que le va a encantar jugar a esto y van a decir, venga, va, lo compro porque me encanta y quiero probar. O son las nuevas formas de personas que son tan jugadores profesionales ya, o ¿no?
estos que Record Guinness o Recordmans o personas que buscan, ¿no?, cómo mejorar, profesionalizar esto, y van a otros diseños porque ya se van fabricando y hay una necesidad. Entonces, toda esa potencialidad ya la ves cuando ya has fabricado y tenido éxito con esto. ¿Cuál es el costo de la oportunidad de no actuar ahora? El coste de oportunidad, y aquí esto es algo que todo el mundo menciona, pero ¿qué es realmente? O sea, el coste de oportunidad aquí es, si nadie está aprovechando esta oportunidad, aunque yo tenga que invertir mucho, voy a por ella porque nadie lo está haciendo. Si nadie lo está haciendo, no valida que se tenga que hacer, porque por algo tampoco ha entrado todo el mundo. Pregúntate eso. Esa innovación que lleva años vista y que todavía nadie ha implementado, pero está la tecnología y la forma de desarrollarlo, y es muy simple hacerlo, ¿por qué nadie lo ha hecho? Indaga, pregunta. Esas barreras que existen para la adopción. ¿Hay desafíos tecnológicos, culturales o regulatorios? Quizás sea eso lo que esté frenando aquello que es muy fácil y muy visible hacer, pero hay una ley de hace 20 años que no permite hacerlo y tienes que primero atacar la ley, exponer que se cambie la ley y luego lanzar. Tienes que crear una asociación que analice esto, un observatorio, un comité de expertos, ir a un colegio de profesionales y exponer el problema, la idea y que esto realmente empiece a tratarse en los medios, en todos lados, y cuando se genera conversación tienes tú la respuesta con la nueva categoría, con el nuevo producto y así salir al mercado. ¿Es el momento adecuado? ¿Deberías de ser pionero o esperar a que madure más? ¿Está guay ser pionero? ¿Realmente tú crees que iPhone fue pionero? ¿O fue pionero BlackBerry y luego desapareció o casi desaparece o desapareció del todo cuando aparece realmente la innovación del iPhone 1? ¿Por qué pasa eso, no? Es decir, cuando alguien es realmente disruptivo, quizás espera para comprender bien todo el fenómeno y luego irrumpir y disrumpir. Pero primero hay que comprender lo que voy a destrozar. Es decir, antes de criticar antes de criticar algo, lo tengo que leer, comprender, explorar, implementar, analizar tanto que encuentre un montón de mejoras que luego transmita. Sin leer y sin comprender o sin absorber información y experimentación, no tiene ningún sentido. Un TRL1 en el mercado no tiene sentido. Tiene sentido cuando pasa por todos los TRLs. ¿Es compatible esa idea o lo que sea? ¿Es compatible con mi propuesta de valor actual? ¿Tengo que cambiar yo mi modelo de negocio y adaptarme? ¿O tiene que ser una unidad de negocio a otra velocidad y armo un equipito pequeño y no invierto tanto porque ya tengo los recursos de mi maduración del producto mejor que más vendo, pero le asigno o le doy un poquito este rol y lo doto de cosas para que me traiga nueva información? Y así ir consolidando esa propuesta innovativa, quizás. ¿Todo esto es un fenómeno a largo plazo? ¿Es una moda pasajera? ¿O realmente esto puede generar cambios sostenibles y de mejora? Pues son las preguntas que hay que hacernos y pensar como inversores, pensar como inventores, pensar como mentes que vamos a crear algo que luego hay que formalizar. Una idea, puede ser una idea, unos cuadraditos de colores que tenga tantas combinaciones y que el reto sea dejar todos los lados del mismo color. Vale, ok, pero hazlo. Comercialízalo. Innova sobre él. No, es que quiero crear una pantalla que resuelva más de 100.000 millones de interacciones en... Ah, vale, ya, pero ¿cómo lo vas a hacer? Para llegar a esto hay que pasar del TRL1 al 9 varias veces, varios ciclos para llegar a esto. Y versiones, que ni siquiera son las versiones oficiales que vemos. Es decir, hay procesos internos que son como TRLs, ¿no?, de demostración hasta consolidación de algo y prototipado y validación que no sale afuera a la estratosfera del comercio porque tiene que sobrevivir a todo tipo de inclemencias para que realmente sea un producto que lo valores. El otro día me senté sin querer sobre esto y como tiene la rigidez de no ser de plástico, no lo rompí. Si hubiese sido otro material de plástico, se hubiera roto. Si hubiese sido otra marca, mi portátil hoy estaba roto y hoy no podía hacer esto. Y seguramente tendría que haber estado perdiendo información o, teniendo problemas. Si esto no tuviese la fortaleza que tiene cuando se cae, ¿no?, de toda esa dureza que venden, que puede ser mejorable siempre, ok, pero pensemos en lo complejo que es crear, ¿no?, algo que pase al TRL9 y que realmente sobreviva a muchas cosas, incluso a esto. Yo siempre he tenido diferentes cubos de Rubik, pero resulta que este es de plástico y está impreso, no está pegado, no hay una pegatina que se despega. Ahí tienes la calidad de un producto y otro. Este sobrevive y dices,
puede estar en el agua, sale y siempre está bien. Por lo tanto, ha iterado, hubo personas que han iterado y mejorado esto y han, ¿no?, propuesto un proyecto interno para mejorarlo. Por tanto, lo mismo en los fenómenos emergentes, tenemos que entender que no todos los fenómenos son señales claras y definitivas de a dónde hay que ir, pero sí, agrupados como constelaciones, nos permiten tener una especie de universo flotando alrededor donde esas señales, si las tenemos, ¿no?, si tenemos la escucha activa en nuestro sistema 2 activado para que esté siempre conectado a esa constelación de señales, y podemos incluso crearnos nuestro sistema propio, que ya está democratizado, ya puedes hacerlo tú, con tu equipo, o tú sola, o tú solo, con tu equipo, con quien quieras, y en vez de generar ruido, pues generar mucha capacidad de análisis de toda la data que entra y que conteste todo este filtro de preguntas. Incluso puedes hacerte un agente con todas estas preguntas que acabo de hacer o con las tuyas. Bueno, espero haberte ayudado, ha ampliado un poco más los horizontes de ver con luz y no cajas negras, sino iluminar aquello que parece ser que está relegado a unas pocas personas y es mentira. Lo tienes, puedes acceder, explora. Y aquí lo tienes, en Nielsen Way, y espero que te haya ayudado. Si puedes, bueno, ayudarme con transmitir este mensaje a más personas, que más personas piensen de forma profesional en la innovación y que no hablen de que innovan porque innovan y ya está, y porque presentan algo, ¿no?, como muy superficial. O sea, es muy fácil decir que innovamos y si nos contrastamos con personas que no están conectadas al mundo de emprendimiento y de las startups, sobre todo tecnológicas, es muy fácil pues dejar impregnada la idea de que somos muy innovadores porque creamos cosas nuevas que parece ser que, ¿no?, son muy grandilocuentes y que son muy Instagram, ¿no?, como muy superficiales. Y no hay que navegar desde la superficialidad. Tienes que profundizar, aprender. Yo todavía no sé absolutamente nada y sigo experimentando y aprendiendo y busco, obviamente, dar ese hit, ese ace, pero rompiéndome la cabeza constantemente en comprender las cosas. Y eso no hace que tenga que dejar de ser generoso en contarlo. Por lo tanto, tú también aplícate el cuento de que si vas a innovar, realmente tomes la responsabilidad de hacer todo el proceso y de ver si realmente lo que estás proponiendo tú lo puedes hacer o tú lo puedes experimentar con personas. Y si puedes hacerlo con personas es porque tienes recursos y amigos o personas con las que te rodeas y el dinero no es la base. No caigas en esa idea de que solo esto está relegado para personas que ya tienen dinero, que ya pueden hacer. Lo puedes hacer tú con lo que tienes. Bootstrapping absoluto, uniendo mentes, porque la capacidad de unir 2, 3 mentes bien alineadas con la confianza de que vais a llegar siempre hasta ser unicornio juntas y atravesadas con la tecnología, tenéis el futuro asegurado. Así que espero haberte aportado valor y comparte, por favor. Seguimos.